empiezo a grabar. Puntualmente, entonces, en la clase del día de hoy vamos a revisar dos temas rápidos. Seguimos trabajando en Word. Vamos a ver dos temas adicionales que de cierta manera también nos ayudan, como siempre, a dar una mejor presentación al documento. Y vamos viendo que hay herramientas que de pronto desconocemos y nos sirven cuando ya queremos trabajar con toda la funcionalidad del Word. Ya, entonces en el aula virtual está publicado dos archivos de Word. El uno nos dice notas al pie y el otro nos dice vínculos y marcadores. Ya, vamos a empezar por el que nos dice notas al pie. Esto es muy rápido, vamos a hacerlo muy rápido y luego ya trabajamos con el otro archivo, ¿no? Entonces, en el mismo archivo vamos a ir haciendo las modificaciones. En todo caso, se descargan para que puedan ir también trabajando sobre lo mismo. Bueno, entonces voy a empezar a compartir para empezar a trabajar ya con esta parte. Ya, el archivo al que estoy apuntando, el documento nos dice notas al pie y al final. ¿Sí lo están viendo? Sí, profe. Sí. Ya. Bueno, esto es muy rápido. Vamos a ver de una manera muy rápida este criterio de cuándo debemos ubicar notas al pie y notas al final. Todo esto lo manejamos con el propósito de hacer más entendible nuestro documento, de hacerlo más presentado, toda esa situación. Bueno, algo de teoría. En los documentos los escritores usan notas al pie y notas al final para explicar, comentar o aportar referencias a información que han incluido en el texto. Por lo general, las notas al pie aparecen en la parte inferior de la página y las notas al final en la parte final del documento o sección. Bueno, la idea es cuando tengo que hacer de pronto alguna situación adicional, quiero poner algún comentario adicional, algún aporte adicional sobre algún término. Para no perder el hilo del párrafo, de cierta manera, lo pongo como una nota al pie. Eso significa que en función a esa palabra me va a llevar, en este caso, al final del documento, de la página, y ahí voy a tener una explicación un poquito más detallada. Eso es lo común que se hace cuando se utiliza este criterio de notas al pie. Vamos a ver que es muy simple, ¿no? Bueno. La referencia y las notas al pie se caracterizan porque deben tener un número o una referencia, un indicador, que ya vamos a ver cómo lo vamos a ir manejando. Bueno, para trabajar con este criterio de notas al pie, lo vamos a hacer desde el menú referencias, ¿no? Desde el menú referencias, y ahí se nos habilita en la cinta de opciones este criterio, notas al pie. Entonces vamos a ir trabajando con esta parte en este pequeño documento que tengo a continuación, ¿no? Tengo ahí un documento. Vamos a ir definiendo términos en donde voy a aplicar este criterio de notas al pie. Bueno, por decir algo, ¿no? Voy a tomar en cuenta una palabra. ¿Qué sé yo? Vamos por acá. Ya, por decir algo, no cualquier palabra, por decir individuo. Ya. A esta palabra quiero hacerle una referencia adicional, quiero poner un comentario adicional, quiero poner alguna definición. También se utiliza de pronto cuando hacemos referencia a un autor y queremos poner de una manera muy rápida sus datos biográficos, lo que ha escrito, alguna cosa así. Bueno. Simplemente lo que hacemos acá es seleccionar el término, la palabra, y acá tenemos insertar nota al pie. Primero vamos a trabajar con notas al pie. Entonces, damos un clic. Vemos que suceden dos cosas. La primera, que aquí se nos puso un identificador
un número 1. Y en la parte inferior de la hoja, como vemos, entonces nos aparece el mismo identificador y el espacio donde voy a ingresar, ¿no? Puede ser una explicación, alguna definición, algún argumento sobre el término que hemos determinado. Entonces aquí podemos escribir esa parte. Como ya lo tenemos claro, entonces, ¿cómo lo relacionamos? Lo relacionamos con este indicador que aparece aquí. Este nos va a decir salte, o aquí existe una nota al pie en función a ese indicador. Y acá tendríamos el resto. Eso es simplemente cómo se manejarían, ¿no? Entonces, supongamos yo tengo otro término, asimismo voy a utilizar otro término. Lo mismo, ¿no? Insertar notas al pie. Vemos que ahora se puso acá 2 y acá también tengo el numeral 2, ¿no? Pues aquí sería otra explicación o cualquier otro criterio que se aplique. Entonces, cuando veamos en el documento, si vemos que tiene este símbolo, este indicador a modo de superíndice, eso significa que va a ir una nota al pie. Esto nos lleva a una nota al pie en donde está una explicación más detallada o algún caso concreto sobre algo más de información sobre ese tema. Simple, ¿no? Ese es el criterio general. Como vemos, el Word automáticamente me va generando las secuencias, llamémoslo así. Bueno. El otro criterio es, en cambio, las notas al final. En las notas al final, como su nombre mismo lo dice, en cambio me va a aparecer la descripción, el argumento, la explicación me va a aparecer al final del documento. Entonces, voy a ponerle en cambio este otro término, ¿no? Voy a manejar una nota al final. Aquí vemos asimismo que sucede dos cosas. Aquí nos pone el identificador, pero nos pone con otro número, ¿no? Vemos que está con número romano en minúscula. Y este identificador está acá, al final del documento. Esta es nota al final, ¿no? Nota al final. Vemos claramente la diferencia. Las notas al pie de página, las notas al pie, obviamente es en la misma página, ahí se va creando la nota al pie. Y las notas al final, obviamente va al final de todo el documento. Esa es la parte básica del manejo, ¿no? No hay mucho de qué más hablar en este caso. Sí es una buena idea, como decir, manejar notas al pie cuando quiero poner de pronto de manera muy puntual alguna explicación, ¿no? Sin interrumpir el orden del párrafo, sin interrumpir la idea de ese párrafo. Entonces, yo quiero poner algo adicional, ahí manejamos este criterio de nota al pie o nota al final. ¿Sí estamos? Bueno, llamémoslo así, la administración de esto sería también muy simple en el sentido de que, supongamos que ya no quiero, ¿no? Quiero sacar la nota al pie o nota al final. Simplemente nos ubicamos en el superíndice, en el indicador, y lo borramos, ¿no? Y lo borramos, suprimimos. Ahí vemos que obviamente también se borró ya de la parte del pie. O sea, eso es muy sencillo, ¿no? Tanto ingresarlo como también poder eliminarlo. Entonces, ese sería el criterio principal de cómo podemos trabajar con esta situación. Hasta ahí, no sé, de pronto alguna inquietud. No, profe. Ya, esto es, digamos así, lo básico, ¿no? En cuanto a esta parte. Esto sería lo básico. Ya. Un poquito más de, llamémoslo así, de edición. Supongamos que yo no quiero trabajar con este indicador, ¿no? Con el número romano. Lo puedo modificar.
Entonces marco esa parte, marco el índice y acá en notas al pie le doy un clic sobre la flechita, ¿no? Me aparece este menú, esta ventana, perdón. Ya. Aquí lo que puedo hacer es de pronto cambiarle el formato. Entonces no quiero que me aparezcan romanos, de pronto quiero números normales, ¿no? Entonces aquí voy a configurar. O también puedo configurar de pronto un símbolo personal, donde me dice aquí marca personal. A veces de pronto hemos visto que ponen asteriscos, ¿no? Entonces yo sé que hay un asterisco ahí y lo relaciono ya al pie. Ahí hay el asterisco y ahí me pone el significado. Entonces, si tengo otro, tengo dos asteriscos y así mismo voy viendo al pie. Ya es una forma de cómo se lo quiera manejar. Bueno, lo voy a cambiar a números normales. Lo aplicamos y vemos que ya nos aparece en este caso ya en la posición. Cambio nota al pie, lo cambio a número normal. Ya, iniciar, aquí también podemos manejar el criterio de iniciar en un número predeterminado, que la numeración sea continua. Bueno, entonces podemos ir viendo esa partecita. Vamos insertando de pronto otra nota al pie para ver si en realidad se cambió. Veo que no se cambió. Ah, no, me cogió acá. Le cambié al otro. Ya, estaba apuntando, en ese caso no me di cuenta. Estaba apuntando a la nota al final. Sí, final de página. Ya, ahí está la situación. Entonces, en este caso estoy apuntando al final de página. Eso quiere decir que estaba apuntando a la nota al final. Por eso es lo que se me cambió, el de la nota final, ¿no? Bueno, aquí ven que ya apareció el 1 en la nota al final. Entonces, aquí yo tengo el 1. Si yo pongo otro asimismo como nota al final, vemos que ya apareció el 2 acá y el 2 también acá. No puedo manejar las notas al final, siempre tiene que ir con una numeración distinta a las notas al pie. Bueno, eso en el sentido de tener un poquito más de control, ¿no? Es decir, puedo modificar también los indicadores. Y en sí, como vemos, es muy fácil tanto el manejo de la nota al pie como manejar notas al final. Como les digo, de pronto la pregunta es, ¿cuándo lo utilizamos? Aquí ya depende mucho de la redacción del documento. Esto quiere decir que en este caso, esto es opcional, ¿no? No es de manera obligatoria que siempre deba haber una nota al pie o notas al final en un documento. Esto es sumamente opcional. Depende de la redacción del documento. Si determinamos que hace falta sobre algún término explicar un poquito más, pero no lo quiero manejar dentro del párrafo, ahí sería buena idea utilizar una nota al pie o una nota al final. Por lo general, para igual no perder tampoco la relación, ¿no? Sería una nota al pie para seguir dentro de la misma página con la idea que se está manejando. Bueno, eso es todo en cuanto a esta primera parte, ¿no? Es importante, a veces sí nos ayuda mucho el empleo de este criterio de manejar información adicional en el pie del documento o al final del documento. ¿Sí estamos? Profe, una pregunta. Dígame. Si tuviéramos que hacer una nota al final en un documento con normas APA, ¿qué formato numérico se utiliza? ¿Con números romanos o arábigos? Ya. En sí, como yo les dije alguna vez, la norma APA es totalmente específica en la parte de todos estos pormenores, digamos así. Ya. La verdad tendríamos que revisar, o sea, tendría que revisar en el manual de APA para ver cómo dice APA que debería trabajar.
de lo que he visto en algunos libros, en la mayoría utilizan es números normales, números arábigos. Pero en todo caso, como le digo, tocaría ir al manual de APA y ver puntualmente qué es lo que dice la normativa. No le podría decir exactamente si en este momento si se utiliza romanos o se utiliza arábigos. Ya, profe, gracias. Sí, por eso les decía, el manual de APA es un manual muy grande, son como 200, 300 hojas, porque ahí toma en cuenta absolutamente todo, ¿no? Es decir, estos pequeños detallitos, ahí los maneja el manual de APA. Bueno. Esto entonces en la primera parte, ¿no? Algo muy puntual, como les decía, el manejo de notas al pie y notas al final. Asimismo, como podemos agregarlas, las podemos eliminar de una manera muy rápida. Bueno, creo que no hay nada más que mencionar en este aspecto. Y vamos a trabajar con el segundo tema, ¿no? Vamos a trabajar con el otro tema. Trabajamos con el criterio de vínculos y marcadores. También se lo menciona como hipervínculo. Antes se lo mencionaba dentro del Word también como hipervínculo. Ahora se lo maneja más como vínculo. Bueno, me cambié de documento. ¿Sí lo están viendo? Sí, profe. Ya, listo. Bueno, asimismo algo breve de introducción y de ahí lo hacemos en la parte práctica. ¿Qué son los hipervínculos? Bueno, aquí empezamos mencionando que este es un enlace. Lo relacionamos totalmente con el término de Internet, ¿no? Cuando nosotros damos clic sobre algún término que sea un enlace, por lo general nos lleva a otra página, nos lleva a otro documento, abre una aplicación, es decir, hace una acción, ¿no? Bueno, como nos dice acá, un enlace es una secuencia de caracteres que se utiliza como dirección para acceder a información adicional. Es decir, dándole un clic ahí, yo puedo moverme a otra parte del documento, puedo abrir otro documento, puedo abrir una aplicación, puedo ejecutar algún tipo de acción. Bueno, eso sería el término hipervínculo, el término enlace. Aquí en Word también podemos manejar estos criterios en cuanto a lo que tiene que ver con vínculos. Bueno, vamos a ver dos formas. La opción 1 nos dice, para poner esta parte, seleccionar la palabra o frase en la que se quiera poner el enlace, hacer clic con el botón derecho del ratón y seleccionar la opción de hipervínculo. Bueno, aquí nos dice con el clic secundario, y ahí buscamos, en este caso está dentro de vínculo. Esa sería la una forma. La otra forma es utilizando la opción del menú. Entonces, asimismo, dentro de la opción insertar, tenemos acá en la cinta de opciones vínculos, y ahí es donde tenemos esa opción. Bueno. Antes de empezar a trabajar con lo que vamos a hacer puntualmente en este documento, también hay que indicar que podemos hacer referencias internas y también podemos manejar con vínculos externos. Cuando manejamos un vínculo externo significa que voy a abrir otro documento, que voy a hacer referencia a otro archivo, a otro documento. Entonces, por decir algo, ¿no? En este punto, a este término, clic aquí, lo voy a manejar como un vínculo externo. Entonces, me voy por la opción vínculo. Y aquí tengo de pronto ya ciertos elementos, ¿no? Que podría referenciarlos, que podría de cierta manera abrirlos, digamos así, de manera más rápida. O si no, me voy por acá, por el menú. Bueno, se me abre esta ventana. Vamos a trabajar con esta ventana. En esta ventana, entonces, yo tengo aquí algunas opciones. ¿Cómo puedo ir haciendo el tipo de vínculo que queremos? Pues aquí, por ejemplo, me dice archivo o página web existente, lugar de este documento. Bueno, en este caso, vamos a manejarnos con archivo o página web existente.
La idea va a ser que en el momento que demos clic sobre ese término, vamos a abrir otro documento, vamos a abrir otro archivo. Perdón. Bueno, entonces aquí yo puedo empezar a buscar dónde está mi otro documento, dónde está mi otro archivo. Ustedes pueden buscar cualquiera. Voy a abrir uno, ¿no? Uno anterior. Aceptamos. Listo. Como vemos, ahora este término se puso en azul. Cuando se pone en azul y subrayado, significa que ya está como vínculo. Y para poder seguirlo, como nos dice, control clic, ¿no? Entonces, la acción es control clic. Cuando damos control clic a este elemento, se nos va a abrir el archivo que hemos determinado. Ya, entonces, en este caso estamos haciendo un vínculo a un documento, a otro documento, ¿no? Entonces vemos que al dar clic, se nos abre el otro documento que hemos seleccionado. Esto puede ser cualquier tipo de documento, ¿no? Cualquier otro documento de Word, PDF, Excel, un video, lo que sea. Entonces, prácticamente lo que estamos haciendo ahí es poniendo una dirección web a donde queremos mover. ¿Sí? Creo que todos sabemos cómo podemos manejar asimismo un video de YouTube, asimismo desde aquí. Aquí tendríamos que poner la dirección. Entonces voy a trabajar con esta dirección, ¿no? Es un video que ya está predefinido. Entonces a la palabra video lo voy a manejar como vínculo. En este caso voy a manejar un video de YouTube. En este caso pongo acá en la dirección, pongo la referencia, ¿no? Pongo la dirección web de ese video. Aceptamos. Ya. Como vemos, cuando demos clic sobre el término video, entonces ahí nos va a llevar a esa parte. Entonces ahí automáticamente me va a abrir un video, en este caso de YouTube. Bueno, ahí está abriendo, ¿no? Y esa sería la forma como manejamos este criterio de vínculos externos. Esto estamos haciendo referencia desde mi documento de Word. Puedo abrir otro documento, puedo abrir otro documento de cualquier tipo, o también puedo abrir, en este caso, como vemos, un video, ¿no? En este caso de YouTube. Bueno, se está abriendo. Lo voy a parar para poder continuar. Esto entonces en una primera parte. Estos serían vínculos externos. Lo trabajamos desde acá, ¿no? Desde esta parte, vínculo. Hola, bienvenidos a Informática en la Web. Los quiero invitar, por favor, a suscribirse a mi canal. Esa es la parte del video. Bueno, ese es el video que se está llamando desde el Word. Listo, ¿no? Creo que nada fuera de lo común. Ustedes también ya saben cómo manejamos eso. ¿Sí estamos con esta partecita? Sí, profe. Ya, listo. Bueno, la segunda parte del manejo de esto ahora va a ser trabajar dentro del mismo documento. Vamos a trabajar dentro del mismo documento y vamos a crearnos un pequeño menú. Entonces vamos a manejar este criterio de menú y lo vamos a manejar con el criterio de vínculos. Ya, entonces voy a trabajar en una hoja, en el mismo documento, ¿no? En
Dentro del mismo documento voy a manejar este criterio, menú principal. Ahí yo tengo un documento con algunas hojas, ¿no? Ya vamos a ver cómo lo vamos a ir utilizando. Ya. Yo tengo este menú principal. ¿Cuál va a ser mi idea? Esto lo voy a utilizar como hemos visto en las páginas web, ¿no? Como mi menú de entrada al sitio web, y a partir de ahí, cada vez que dé un clic, me voy a mover a una parte del documento. Recuerden que vamos a trabajar dentro del mismo documento. Entonces, es como una especie de índice, pero no lo manejamos tanto. El índice es otra cosa, ¿no? Porque el índice me presenta la página, todo eso. Aquí estamos haciendo referencias a partes del documento. Bueno. Lo primero que vamos a hacer, tengo que indicarle al Word a dónde tengo que saltar. Cada vez que dé un clic sobre el término, tengo que indicar a dónde vamos a saltar. Entonces, por decir algo, supongamos que sea un documento bien extenso, ¿no? Y que esté dividido por capítulos. Entonces, aquí voy a manejar capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Voy a dividir a mi documento en 4 capítulos. Ya, aquí simplemente lo que hago es poner como nombres, ¿no? Ya. ¿En dónde voy a ir determinando los saltos? Los saltos los voy a ir determinando dentro del documento. Ya. Entonces, me ubico, aquí es muy importante dónde voy ubicando el cursor. Me ubico acá en esta primera parte, obviamente vamos a hacer que este es el capítulo 1. Y lo que voy a hacer es ir marcándolo. Bajo ese criterio, entonces, vamos a utilizar ahora el criterio de marcador. Entonces, dentro de la misma opción de vínculo, no voy a utilizar vínculo todavía, sino marcador. Entonces, le doy un clic en marcador. Me aparece esta parte. Le voy a poner un nombre a este marcador, asimismo capítulo 1. Aquí hay que poner nombres que hagan referencia y no se debe utilizar espacios en blanco. Entonces le pongo, por decir algo, cap 1. Agregar. Ya. No veo nada, ¿no? No veo ninguna seña, no veo ninguna marca. Ya, luego vamos a ver cómo los vamos a ir conectando. Ya, entonces voy a hacer, qué sé yo, que por acá... Ya, este sea mi capítulo 2. Aquí empieza mi capítulo 2. Entonces, vínculos, marcador. Voy a agregar capítulo 2. Agrego. Ya, igual no veo nada, ¿no? Ninguna marca. Ya, acá voy a hacer que este sea mi capítulo 3, ¿no? Aquí va a empezar mi capítulo 3. Es muy importante dónde ponen el cursor. Entonces, vínculo, marcador, en este caso capítulo 3, agregamos. Y antes de finalizar, bueno, ya voy a agregar algo más. Ya, entonces en este punto voy a hacer que sea mi capítulo 4. Marcador, capítulo 4. Agregamos. Ya. Como vemos en mi documento, no veo ninguna seña, no veo prácticamente nada, ¿no? Que lo he hecho al documento. Ya, entonces, ¿dónde viene ya la parte de la, digamos así, donde vamos a ir configurando los enlaces? Ya. Acá, vuelvo de nuevo al menú principal. La idea es que estos se conviertan en enlaces, ¿no? Entonces, cuando dé clic sobre capítulo 1, me salte a la parte de capítulo 1. Si doy clic sobre capítulo 2, pasamos a la parte del capítulo 2 y así sucesivamente. Esa es la idea que queremos hacer en este menú principal. Ya. Para hacer eso, primero ya hemos puesto las marcas, ya hemos indicado en dónde empieza cada capítulo, ¿no? Que así lo hemos determinado.
Ahora lo que debemos hacer es establecer justamente los enlaces. Entonces, acá, ahora vamos a trabajar es con el vínculo. Entonces, nos vamos por la opción vínculo, insertar vínculo. De nuevo nos apareció la ventana, pero aquí vamos a manejar ahora esta situación, lugar de este documento. Entonces aquí nos pasamos acá. Y como vemos, automáticamente dentro del asunto de marcadores, ya tengo aquí el listado de todos los marcadores, que ya los puse anteriormente, ¿no? Entonces, esto nos da obviamente la pauta de que primero debemos marcar, debemos poner todos los marcadores y luego trabajamos con los vínculos. Aquí ya viene la parte sumamente fácil. Entonces, voy relacionando capítulo 1, obviamente con el marcador capítulo 1, ¿no? Entonces, apunto a capítulo 1, aceptar. Lo mismo voy haciendo con el resto. Capítulo 2, vínculos con capítulo 2. Aceptamos. Capítulo 3, lo mismo. Capítulo 3. Y capítulo 4 con capítulo 4 que habíamos definido previamente. Bueno, aquí la idea, como les mencionaba, es muy parecido al criterio de un sitio web, ¿no? Donde tengo el menú principal y a partir de ahí me empiezo a mover por todo el sitio web. De hecho, si a este documento yo lo grabo como página web, prácticamente ya tendría, ¿no es cierto?, el criterio de un sitio web. Bueno, probamos, ¿no? Entonces, la idea es cuando me voy a capítulo 1, automáticamente me salta acá. Entonces, vemos que sí, se está enlazando de manera correcta. Probamos capítulo 2. Al dar un clic sobre capítulo 2, donde habíamos determinado, ¿no? Por eso les decía que es muy importante fijarse dónde va el cursor. Voy a probar capítulo 3. Nos mueve acá. Y capítulo 4 nos debe llevar al último párrafo que lo habíamos definido. Listo. Bueno, este sería el criterio entonces de manejar vínculos y marcadores dentro del mismo documento. Pueda que en alguna parte del documento, ¿no? De un documento que ustedes estén haciendo, y en esa parte necesitan de pronto referenciar a otra parte del mismo documento. Entonces ahí, como vemos, nos sería muy útil utilizar un enlace, un vínculo. Marco donde quiero que salte y lo hago el vínculo, ¿no? Recuerden que estamos trabajando dentro del mismo documento. Por practicar, voy a manejar aquí al final del documento, voy a poner otro enlace que me lleve de nuevo al menú. Entonces aquí voy a poner regresar. La idea es esa, ¿no? Que cuando demos clic en regresar, nos lleve a dónde. Tendremos que regresar acá, al menú. Para hacer eso, entonces, primero debemos manejar el criterio de marcar, ¿no? Entonces, aquí me pongo y aquí es donde voy a marcar. Vínculo, marcador. Voy a agregar un nuevo marcador, voy a ponerle menú. Lo agrego, ¿no? Lo agregamos. Ahí he puesto el marcador. ¿Dónde hago el enlace? Al último, ¿no? Sobre el término regresar. Entonces aquí le doy en cambio vínculo.
Y simplemente aquí lo que hacemos es apuntar al marcador que previamente le hemos puesto. Aceptamos, probamos, revisamos. Entonces, en el momento que damos clic sobre regresar, volvemos de nuevo acá al menú principal. Entonces, de esta manera yo puedo crear, ya puedo revisar el documento ya no de manera secuencial, ¿no? Es decir, ya no voy hoja por hoja. Pueda que directamente quiera irme al capítulo 4, ¿no? Directamente quiero irme al capítulo 4, entonces simplemente doy un clic acá y me voy directamente al capítulo 4. Hemos puesto este para regresar como el criterio en un sitio web, ¿no? Que puedo ir a una página y regresar de nuevo al menú. Tomen en cuenta que estamos trabajando dentro del mismo documento. Listo, entonces. ¿Sí estamos con esta parte? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, se me apagó la cámara. Listo. No sé, de pronto alguna inquietud. Puntualmente eso es lo que vamos a ver en esta clase. Entonces, primero vimos la parte de lo que son las notas al pie y notas al final. Y luego revisamos la parte de los vínculos y marcadores. ¿Sí? Sí, bro. Díganme. ¿Alguna pregunta? Bueno, todo esto igual lo vamos a seguir manejando en un documento, ¿no? En un documento pueda que sí, como les mencionaba, sea importante manejar notas al pie. O como les decía, de un documento quiero saltarme a otra parte del documento. Entonces ya sabemos cómo podemos manejar ese criterio, ¿no? Todo dentro del mismo documento. Todo esto que estamos viendo de Word nos ayuda a dar un mejor formato a todos los documentos con los que trabajamos. Y más que todo también el objetivo es ir conociendo las distintas herramientas que tenemos dentro del Word para poder ejecutar algunas opciones, ¿no? A veces decimos, de pronto vemos un montón de iconos de herramientas, pero no sabemos para qué sirven. Bueno, vamos de cierta forma indicando cuál es la utilidad de esos elementos. Listo. Listo, hasta ahí. No sé, de pronto, ¿alguna inquietud? Nada, estamos claros, ¿no? En esas dos cosas puntuales. Listo. Bueno. No voy a adelantar nada sobre el criterio de la tarea, no les voy a poner nada. El día jueves, ahí asimismo ya planteo la tarea con lo que alcancemos a ver el jueves, entonces ahí se plantea la tarea de manera global, ¿no? Ya. Por lo pronto entonces no voy a dejar planteado nada. Ya voy a revisar bien lo del foro, ¿no? Para que puedan ahí escribir y poner, para yo poder revisar. Bueno, todo esto que seguimos trabajando con el Word, al final vamos a hacernos un solo documento. Y a ese documento le vamos a aplicar todo lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, todo lo que estamos viendo al final, a modo de práctica final, hemos de crearnos un solo documento y ahí hemos de aplicar todo lo que hemos estado viendo en cuanto a Word. Bueno. Preguntas, dudas, no sé, alguna inquietud. Bueno, si no hay nada, entonces vamos a quedar hasta ahí. No queda nada planteado, ya voy a habilitar bien el foro para poder manejar bien la parte de las asistencias, ¿no? Y ahí cualquier novedad, entonces me informo. Si no hay ninguna inquietud, no hay ninguna pregunta, quedaríamos hasta ahí y nos vemos
la próxima clase, ¿no? Listo, entonces. No hay nada más. Nos vemos la próxima clase. Chao, profe. Hasta luego. Luego, profe. Hasta luego.